Vive tu vida como si subieras una montaña. De vez en cuando mira la cumbre, pero más importante es admirar las cosas bellas del camino. Soy Carolina Fernández y esto es Montaña para Todos. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast de Montaña para Todos, colgado en Spotify, donde conversamos distintos temas ligados a la montaña y también intercambiamos opiniones ahí también en el Instagram, montanaparatodos.cl, y en nuestro correo electrónico montanaparatodos.cl@gmail.com. La recomendación antes de escuchar este episodio es que hayan oído por lo menos el de gestión de riesgo, que hayan tenido ojalá cursos de orientación, que sepan acerca de cómo vestir en la montaña, o sea, que muchos temas de los que hemos tocado en nuestros podcasts, ustedes ya los manejen y que cuando todas esas cosas fallen, bueno, tengan las herramientas como para saber qué hacer en un caso muy extremo, como por ejemplo lo que vamos a hablar acá, que es de supervivencia. Hoy día está junto a nosotros Diego Conejeros. Él es instructor militar de montaña e ingeniero en prevención de riesgos. Tiene más de 7 años de experiencia en alta montaña a lo largo de Chile y cuenta con diversos cursos y capacitaciones vinculadas con orientación y primeros auxilios. Así que muchas gracias, Diego, por estar junto a nosotros acá en Montaña para Todos. Hola, Caro. Bien, muchas gracias por la invitación. Muchas Eh, gracias a ti por estar junto a nosotros y por poder entregarnos algunas herramientas, como decía anteriormente, para saber reaccionar, saber qué hacer cuando nos encontramos de verdad ante una situación extrema en la montaña. Yo creo que de las cosas básicas, Diego, que podríamos enfrentarnos estando solos o estando acompañados en un caso de supervivencia, es saber cómo racionar la energía y también la comida en una situación así. claro, bueno, primero que todo, para poder hablar de supervivencia, es necesario saber a qué nos estamos refiriendo exactamente. Supervivencia se denomina a aquella situación, ¿cierto?, en la cual un montañista o una cordada están obligados, ¿cierto?, a subsistir con los recursos que ellos tienen en ese momento, con lo que ellos subieron a la montaña, digamos. Y también a la vez con aquellos recursos que le entrega el entorno en el cual se encuentran, lo cual les puede permitir, ¿cierto?, conservar su capacidad física y psicológica para el fin de qué se trata esto, que es seguir viviendo y mantenerse operativamente activo. La supervivencia en montaña nos podemos referir a ella como la aplicación de todas las técnicas de supervivencia que están orientadas, ¿cierto?, a este tipo de escenarios, y la diferencia con otros tipos de escenarios que es un poco más hostil, ¿cierto?, en el sentido de que existe menor cantidad de recursos y nos van a afectar principalmente las características del terreno y la inclemencia climática, las que nos van a permitir, ¿cierto?, desarrollar la destreza y en el fondo tomar decisiones de manera más rápida para poder subsistir en este tipo de terrenos. El primer factor que influye es la voluntad de sobrevivir. Eso es lo más importante que debe saber una persona que se enfrenta a este tipo de situaciones, que la voluntad de sobrevivir debe ser constante y permanente en todo momento. También pasamos por un segundo factor que va relacionado directamente con la preparación que tiene la persona. En este sentido es importante decir la planificación que uno debe realizar antes de la salida. Es fundamental ya que el montañista pueda planificar. Si voy a una montaña invernal, debo estar preparado, ¿cierto?, para los peligros objetivos y subjetivos que se pueden presentar. Todos sabemos, los que hemos pasado por clases de gestión de riesgo, de qué se trata los peligros objetivos, subjetivos, qué hacer en caso de hipotermia, todo eso. Y también va de la mano esto con un tercer factor, ya que va relacionado con la experiencia. Y la experiencia es la que a mí me instruyeron, ¿cierto?, en un aula, adquirí experiencia de forma práctica en terreno, lo que me permite posteriormente, para yo poder afrontarme a este tipo de situaciones, actuar de forma rápida y poder superar, ¿cierto?, el shock inicial que se presenta, que a todos les pasa. Las posibilidades de sobrevivir van a depender de la situación en la que uno se encuentra, si que uno está accidentado, de tener, ¿cierto?, el equipo apropiado, una buena preparación y el entrenamiento también, y tener la capacidad, ¿cierto?, de improvisar ante este tipo de situaciones. Es importante señalar también las características del ambiente de la alta montaña, frío intenso, que nos produce a nosotros un bloqueo mental, y las tareas que uno va a efectuar se vuelven mucho más lentas, nos cuesta mucho pensar. La preocupación fundamental es mantenernos limpio, seco y caliente para que sus respectivos procesos orgánicos del organismo sean de forma normal
También el descanso y la comodidad bajo estas situaciones extremas es vital, ¿ya? Para poder mantenerse uno sano y por consiguiente con la moral en alto. Claro, es que ahí, Diego, en una situación de montaña con nieve, por ejemplo, está la posibilidad de hacer un iglú o un quince, ¿no? Como para conservar la temperatura. Quiero que me digas si una opción así, por ejemplo, valdría la pena, si es que efectivamente algo así nos serviría como para mantenernos con vida. Claro, mira que es importante lo que me está señalando tú, porque un iglú nos permite a nosotros efectivamente poder sobrevivir en montaña invernal sobre todo, ya que nos permite aislarnos, ¿cierto?, del frío. Y por darte un ejemplo, no sé, pues si afuera a la intemperie hay unos menos 15 grados, el iglú me va a permitir eso bajar unos 10 grados por lo menos. Si afuera hay menos 15, adentro del iglú va a haber una temperatura aproximadamente menos 2, menos 1 o hasta 0 grados, lo cual es bastante bueno si uno lo ve de esa forma. Y en una situación de extremos como lo que estamos conversando, el uso de la manta térmica, por ejemplo, que al menos yo es una costumbre que tengo súper arraigada de llevarla siempre, vaya al cerro, a la montaña que vaya, siempre la ando trayendo conmigo. ¿Cómo la tenemos que utilizar? Porque si muchas cosas de las que acarreamos, si no sabemos cómo usarlas, vale muy poco que la tengamos a mano. Mira, con respecto a la manta térmica, claro, efectivamente es un elemento súper importante de supervivencia porque permite aislarlo de frío, no de cierta forma. Yo lo he utilizado en la zona norte de Chile, en el altiplano, y la verdad es que es bastante helado. Una vez quise probar ese material, lo utilicé en terreno, dejé el saco de dormir en mi casa, y la verdad, claro, obviamente uno le permite en condiciones extremas sobrevivir, pero es bastante complicado sobrellevarlo porque obviamente uno debe tener más abrigo, todo eso. Pero, por ejemplo, si yo me meto a un iglú, por ejemplo, si logro cavar, tener la fuerza suficiente como para cavar un iglú, me meto adentro y uso mi manta térmica, eso indudablemente que suma, ¿no? Indudablemente suma, claro, sí, hay que considerarlo. Y ojalá la invitación, el equipo que uno tiene, emplearlo en algún momento a modo de instrucción y para tener la experiencia de si me va a servir realmente en una situación verdadera de supervivencia. Ujú. Y ya que estamos en el ítem nieve, digamos, hay varios mitos en torno a si sirve o no tomar nieve, por ejemplo, que nosotros la utilicemos como fuente de agua. ¿Sirve o no sirve? Pero siempre cuando ésta sea derretida en su totalidad. Es decir, estoy en un terreno nevado, extraigo la nieve, ojalá que sea la nieve no de la primera capa superior, sino que de las más profundas, ya porque está más compacta. Recuerdo que cuando nosotros tomamos nieve que está recién caída, por lo general es más aire que agua. Entonces, si yo la ingiero como tal sin derretirla, estoy propenso a sufrir hipotermia, de que voy a tener que consumir grandes cantidades de nieve para poder hidratarme. Y por consiguiente, lo que dice la media, consumir medio litro de nieve o hielo puede bajar la temperatura de tu cuerpo hasta un tercio en un corto plazo. Entonces, sí o sí es necesario derretirla para poder consumirla. Perfecto. Y ojalá nieve profunda, entonces. Claro, de las capas más bajas, las que estén más pegadas, digamos, al suelo. Lo que sí, no recomiendo colocarles ningún tipo de aditivo, sal o algún otro que conozcan por ahí, ya que la nieve de por sí ya está contaminada con bacterias o microbios, ¿cierto? Que no se ven dependiendo del terreno en el cual se encuentran. Entonces, agregarle algo más es seguir contaminando lo que ya tienen. Y el uso de la mochila como saco de dormir, que eso yo al menos lo he escuchado en varias ocasiones, que en casos extremos, por supuesto, cuando no tengamos a mano nuestra carpa por ese motivo, o bueno, o hayamos perdido el saco, o no hayamos subido con saco definitivamente, ¿se puede utilizar como una especie de saco de dormir? Claro, de por sí, cualquier tipo de abrigo que tenga uno nos permite a nosotros poder aislarnos del frío, ya sea una mochila o un bisac o el cubre mochila, cualquier elemento que me sirva a mí poder aislarme del frío es importante y es bueno que lo pongan en práctica. Si es que se nos presenta una situación de supervivencia, hay que considerarlo de todas maneras. Cualquier tipo de aislante me va a permitir a mí sobrevivir en el futuro. En el fondo, sacarle las cosas que tenga la mochila adentro y nosotros meternos adentro de ella. Exactamente, en términos simples se trata de eso. Y si nos salimos del ambiente de nieve y estoy en un ambiente más bien árido, pero tengo una fuente de agua cercana que yo desconozco su procedencia, ¿tengo alguna herramienta para filtrarla o para desinfectarla y poder tomarla? Mira, nosotros con los recursos que tenemos cuando vamos a la montaña,
Por lo general uno se encuentra con corrientes de riachuelos, quebradas, ¿cierto? Por donde hay cursos de agua menores. El agua que esté en movimiento es posible ingerirla sin que uno tenga alguna complicación o dolor estomacal o etcétera. Es importante señalarlo esto porque cualquier agua que esté estancada no me da la seguridad de que esta sea potable. Y en el caso de que sea agua estancada, se pueden utilizar pastillas de cloro, que uno las puede comprar en distintos lugares, y me permitan poder purificar esa agua que esté estancada. Si es que hay vegas, ¿cierto? Con agua que esté, digamos, en sectores pantanosos, también se pueden ingerir, ¿cierto? Si se pueden hervir el agua, o en caso contrario, purificarla, con distintos tipos de métodos que hay para poder purificar la decantación, en una botella con piedra, ¿cierto? Se puede purificar el agua y aplicarles también, si es posible, las pastillas de cloro que para eso son. Perfecto, ese es un muy buen dato para tener en consideración. Y ahora me gustaría que nos despejaras si es que es efectivo o no, o si es realmente un mito de que uno podría beber su propia orina en un caso extremo. Mira, beber la orina no se recomienda. Hay, claro, como tú dices, mitos que unos dicen que sí, otros que no, pero en general la media dice que no se recomienda ya que la orina, ¿cierto?, posee sales y contaminantes, ya que el cuerpo expulsa. Entonces, si nosotros bebemos esa orina nuevamente, lo que estamos haciendo es volver a ingerir esos contaminantes que el cuerpo expulsó en su momento. Entonces, eso nos va a provocar mayor deshidratación. Tendría que ser un caso extremadamente peligroso, ¿cierto? O que no se cuente con otra fuente donde yo tenga la seguridad que voy a encontrar agua. Por ejemplo, en la zona norte, en el desierto, en el altiplano, es muy difícil encontrar, prácticamente no hay fuentes de agua. Entonces, en situaciones así, eventualmente podría aplicarlo. Y sobre cuánto tiempo nosotros podemos estar sin beber agua en una condición extrema, lo que hemos dicho ya insistentemente, ¿cuánto tiempo podríamos estar sin beber agua, sin pasar riesgo vital? Lo que nos dicen las personas que han estado, ¿cierto?, en situaciones de supervivencia y lo que nos dice la media en general es que el cuerpo puede estar entre 8 y 12 días sin beber agua. Hasta el tercer día de no contar con este elemento, el cuerpo se mantiene en condiciones operativas normales. Después del tercer día empieza la persona a delirar ya y presentar otras situaciones ya que son un poco más graves. En síntesis, entre 8 y 12 días es lo que el organismo se mantiene vivo sin consumir agua. Debemos recordar la regla de 3, ¿cierto? Y representa la escala de prioridad en este tipo de situaciones. Por ejemplo, se habla de 3 minutos sin aire, 3 horas sin contar con abrigo antes que te dé la hipotermia, esto en ciertos casos, los 3 días sin agua, 3 semanas sin comida y, por último, 3 meses sin esperanza. Han habido casos de supervivencia, como todos saben, que han estado 1, 2, hasta 3 meses sobreviviendo, ¿cierto?, en terrenos que en realidad son bastante hostiles. El organismo, tú sabes que tiene la capacidad, ¿cierto?, de transformar las grasas en glucosa y eso se convierte finalmente en alimento para el cuerpo. En este caso, toda la grasa y las proteínas que nosotros tenemos se empiezan a consumir ya al segundo día de que uno ya no está ingiriendo ningún tipo de alimento. Entonces, el cuerpo tiene esa capacidad y además de eso, tiene la capacidad de poder prolongarlo en el tiempo y racionalizarlo. ¿Ya? Entonces, por eso se habla de 3 semanas sin comida. O sea, ya la tercera semana ya no existe ninguna posibilidad de que el organismo se siga manteniendo vivo si es que no ingiere alimentos. Y sobre precisamente ese tema, y es lo que te trataba de introducir en la conversación respecto a cómo nosotros podemos racionar nuestra energía primero, porque para hacer todas estas cosas tenemos que tener energía, y por tanto la comida que ingerimos, en una situación en que ya no nos percatemos que no tenemos chances de volver, que nos perdimos, que estamos por las nuestras nada más. ¿Cómo tomar la decisión de racionar energía y comida? ¿Cómo hacerlo? Mira, lo primero que hay que tomar en cuenta antes de responder esa pregunta es cuando uno tiene un accidente o pasa por cierto por el proceso de que se da cuenta ya que acogiera un sistema de supervivencia, debe evitar el pánico a toda costa o cualquier sentimiento que le venga a la cabeza, sentimiento de inferioridad. El miedo es normal, pero no el pánico, entonces por lo tanto debe evitarse. También es importante cuando uno se encuentra en una situación así, no realizar preguntas que no tengan sentido, de que lo anterior no contribuye en nada a la supervivencia propiamente tal. Las actitudes negativas en el fondo llevan a la muerte a la persona. Okay. Entonces, si lo llevamos al tema de la alimentación en montaña, normalmente va relacionado con lo que dije en primera instancia, y la preparación, la experiencia que tiene el montañista en este caso.
Normalmente siempre uno va a llevar una ración pequeña, un snack, dependiendo de la actividad que estén haciendo, si el trail running, qué sé yo, o montañismo, etcétera. Si yo me doy cuenta de que tengo que someterme a un proceso de supervivencia, automáticamente ese alimento que tengo yo, debo comenzar a racionalizarlo, es decir, consumir pequeñas cantidades. Debo buscar de inmediato una solución, no debo limitarme tampoco solamente a esperar que me vengan a rescatar. Y como actividad preliminar también debo de inmediato buscar un refugio y tratar de hacer fuego lo antes posible. En terrenos que son sobre todo desérticos en el altiplano, es muy difícil conseguir alimentos. Entonces, por lo general, lo que se recomienda es bajar, ¿cierto?, al sector de la llanura, tratar de buscar ayuda, o si no, tratar de buscar alguna fuente de agua. Todos esos factores influyen. Entonces, el llamado es, si las condiciones me lo permiten, bajar a la media montaña, tratar de buscar ayuda lo antes posible. Diego, y retomando lo que estábamos hablando hace un ratito atrás respecto al racionamiento de energía, ¿cómo nosotros podríamos discriminar entre gastar la energía que tenemos, que indudablemente no es la misma que uno puede tener en la ciudad, en una situación extrema, como para realizar unas actividades o derechamente quedarnos en el lugar, abrigarnos, tomar otro tipo de decisiones? Claro, mira, bajo el contexto de supervivencia, una de las situaciones que debe resolver en primera instancia es la búsqueda de refugio para poder, por ejemplo, pasar la noche, no exponerse al frío, tratar de cambiarse ropa si es que está mojado, realizar este tipo de actividades lo más rápido posible, porque es la etapa inicial donde la persona debe buscar alimento, buscar dónde refugiarse. ¿Por qué te digo esto? Porque ya después del segundo día, que la persona ya se encuentra completamente aislada, el cuerpo empieza a pasar por una fase de fatiga, ¿cierto? Empieza a consumir las grasas que tiene el cuerpo, entonces empieza un desgaste físico extremo. Entonces, todas esas actividades deben ser realizadas durante esa primera etapa que te digo yo. Y eso va a significar una baja energética que nosotros cómo podríamos compensar en ese sentido, cuánto incide la alimentación que yo consuma de forma racionada durante una situación así. Exactamente, claro. Por lo general, una persona en condiciones normales, cuando está en su zona confort, consume entre 2.000 a 2.500 calorías diarias. Esto cuando la persona está realizando actividades de montaña, cuando está expuesto al desgaste físico, al frío extremo, esto por lo general se multiplica por dos. Entonces ya no estamos hablando de 2.000 calorías, sino que estamos hablando de 4.000, incluso hasta 5.000 calorías, dependiendo del día que se encuentre, por ejemplo, en la montaña. Si el primer día o el segundo o el tercero y hay un desgaste mayor. Y todo eso depende también de la edad y el peso que tenga la persona. En síntesis, eso es lo que son los factores que influyen, ¿cierto?, en la cantidad de calorías que va a consumir esa persona de forma diaria. Por eso es que cuando una persona queda aislado o se acoge, ¿cierto?, las técnicas de supervivencia, es fundamental indicar que ese consumo energético, el 95% del cuerpo lo va a utilizar para mantener la temperatura corporal y el 5% lo va a utilizar para poder mantener las funciones motoras del cuerpo. Entonces es importante señalar eso porque hay que tratar de restringir la mayor cantidad de movimientos posible. Si una persona está desorientada, no es conveniente que esté desplazándose durante la noche o durante el día, porque en el fondo va Va a gastar cantidad energía en vano. de eso se trata. Y bajo este mismo tenor, si hay una acordada, dentro de una acordada hay una persona que se encuentra accidentada, si la acordada en el fondo decide ir por ayuda y queda esta persona aislada en el terreno, debería, por ejemplo, la acordada ayudarlo con la mayor cantidad de alimentos posibles que puedan dejárselo a esa persona, porque en el fondo él va a ser el que sí o sí va a tener que racionalizarlo durante el día o los días que se encuentre aislado. Sí, claro, y en eso imagino que lo hemos conversado en otro episodio, cómo ayuda la tecnología, por ejemplo, en caso de pérdida, hoy en día el celular que nos remite automáticamente la ubicación de donde uno se encuentra. Eso también me imagino que está considerado dentro de la supervivencia a esta altura, ¿no? Tener la tecnología de la mano. Exactamente, tal y como tú lo dices, es súper importante después que superamos ese shock inicial que tiene la persona o miedo, y una vez que encontró refugio, nosotros en un segundo momento debemos orientarnos en el terreno, empleando los medios con los cuales contamos, por ejemplo, un GPS, ¿sí?, o una carta topográfica, brújula. De repente yo también he visto que los montañistas tienen dentro de su equipo brújulas que todavía se ocupan y son bastante prácticas, o poder orientarse con cualquier medio natural. Y es importante también, dicho esto, analizar la ubicación en la cual nos encontramos, es decir, pensar y resolver en su momento si es que vale la pena o no quedarse
o abandonar el lugar. La persona no se debe olvidar que alguien en algún momento va a iniciar su búsqueda, entonces debe ayudar, ¿cierto?, a los rescatistas a que lo encuentren, porque mucha gente se esconde en una cueva, en terrenos nevados, entonces es muy complicado encontrar el lugar en el cual se encuentran. Y también es importante señalar que dentro de la fase de planificación ante una salida, uno normalmente tiene que avisarle, ¿cierto?, a Carabineros, avisarle a un familiar, qué sé yo, tener un contacto, ¿cierto?, en el grupo de montaña en el cual pertenezca esta persona. En caso de que se llegase a perder el contacto, automáticamente esa persona sabe la ruta por la cual fue esta persona, entonces me permite a mí poder encontrarlo de forma más rápida. Y en eso también es súper importante, Diego, los números de emergencia, ¿cierto? No solamente dejar estos avisos que, claro, tienen que ser a las personas indicadas, que tengan conocimiento, también carabineros, que son los primeros también en reaccionar con el equipo de GOPE, sino también tener los números de emergencia muchas veces de los propios parques, de los lugares donde estamos asistiendo. Exactamente, los números de contacto, muy importante tenerlos. Si bien es cierto, no hay señal en la mayoría de los lugares, al subir a una altura, eventualmente podría tener señal, y eso va a definir, de cierto modo, la vida o la muerte de esta persona. Los futuros montañistas, los aprendices y también la gente experta en el tema deben realizar una planificación y deben abordar ese tema. Lo más difícil, y no sé si puede decirnos algo al respecto, es en el caso de que te toque ir solo a la montaña, de que elijas en realidad estar solo en la montaña, tener esa capacidad de resiliencia y de calma como para poder tomar decisiones sensatas en la más absoluta soledad. Yo creo que eso es lo más difícil, ¿no? Absolutamente, sobre todo cuando se trata de una persona que no tiene mucha experiencia. Por eso que una de las condicionantes es la voluntad firme en la supervivencia. Cuando no se tiene voluntad o cuando existe un bloqueo del pensamiento de la persona, ya sea por el frío o por otros factores, se pierde la voluntad de vivir. Entonces la persona se va a bloquear, no va a pensar con claridad. Es importante entonces, ¿cierto?, la preparación, ¿cierto?, y la planificación de la actividad que se va a realizar. Y estar bien claro respecto a que un accidente o algo, una situación así extrema, esperemos que nadie de los que está escuchando alguna vez se vea frente a algo así, pero lamentablemente puede pasar. Así que por eso precisamente estamos haciendo este capítulo. Lo que siempre le digo a mis amigos cuando salimos o los consejos que le doy a mis más cercanos es que estén preparados siempre para lo más complicado, lo más difícil. Por darte un ejemplo, siempre lleven su parca Gore-Tex, que no pesa nada, pero todos saben que el tiempo en la montaña cambia bastante rápido, entonces te permite aislarte del frío. En caso de que tengas un accidente, si vas con una cordada, ¿cierto?, los demás van a bajar a buscar ayuda y tú te vas a quedar solo ahí. Entonces ya eso ya es adquirir una experiencia y conocimiento que el día de mañana te va a definir entre la vida y la muerte. Muy buen consejo al cierre ahí de Diego Conejeros. Por lo demás, la parca no pesa nada, así que no les cuesta nada llevarla. Es verdad, es muy livianita, así es que y nos puede salvar de alguna desgracia mayor, que solamente era un incidente y que no pasa a ser un accidente. Diego, muchas gracias por todos estos consejos, por habernos despejado las dudas referentes a lo básico en términos de supervivencia en la montaña. Muchas gracias, Caro, por darme la oportunidad de aportar con este granito de arena, ya que la idea es que todos vayamos, ¿cierto?, a la montaña a disfrutarla y no tener que pasar por estas situaciones que son lamentables. Espero haber aportado en cierta forma. De todas maneras que lo has hecho. En todo caso, para quienes nos están escuchando, reiteramos que todo este capítulo está pensado para situaciones muy extremas, cuando ya todo ha fallado, porque fuimos capaces de hacer una planificación, de ver el clima, de ir con la ropa adecuada y aún así algo nos cambió los planes y tenemos que recurrir a este tipo de consejos. Nosotros nos reencontramos en un próximo capítulo de Montaña para Todos. Ya lo saben, pueden seguirnos en nuestro Instagram, montanaparatodos.cl, y también el correo electrónico montanaparatodos.cl @gmail.com. Que estén muy bien. Un abrazo para todos.